Dios te bendiga, mi buen amigo, mi hermano. Les habla el pastor Félix Valdivia de acá de la Iglesia Bautista de Sweetwater. Y te agradezco en esta mañana que puedas estar conectado con nosotros para tener este tiempo devocional, del cual ya pues hemos ido haciendo una costumbre. Hoy nos levantamos, ¿verdad? Un poquito triste, y aunque vamos a estar en un momento hablando acerca de todos los eventos, ¿verdad?, que corresponden hoy en la Semana Santa, pero hoy nos levantamos con la triste noticia de que el papá de nuestro hermano Fernando González, hermano de la Iglesia Bautista de allá de Nazaret, en New Jersey, pero que ahora ellos residen en Orlando, su papá pasó también con el Señor en la noche de ayer, también víctima de este coronavirus, ¿verdad? Ellos habían viajado, sus padres viven en Ecuador, y ellos habían viajado para estar con ellos unos días y estaban enfermos de coronavirus. De hecho, toda la familia ahora, ¿verdad?, están lidiando también con este virus, y ya él llevaba pues varios días en un estado de salud muy crítico, y anoche pasó con el Señor. Ya tenía 85 años, recién cumplidos, me acaba de decir Fernando, que hablé con él en este momento. Había cumplido 85 años apenas hace 2 días, ¿verdad? El día 7 de abril, y ha pasado con el Señor. También la mamá de nuestra hermana Rosa continúa muy delicada también, ingresada, ¿verdad?, con el coronavirus. Nuestro hermano David Ugarte, diácono de la iglesia de New Jersey, el pastor Federico de Pasey, también el pastor Iván de Dumont, y muchos otros tantos hermanos, que la lista sería, ¿verdad?, larga. Tenemos mucho que orar, hay mucho que clamar al Señor en estos días, ¿verdad? Y sí, seguimos teniendo noticias tristes de personas que están partiendo, pero al mismo tiempo también tenemos, ¿verdad?, la tranquilidad de que estas personas que nos vamos enterando que han partido y que conocemos de alguna manera, o son familiares de hermanos que conocemos, tenemos por lo menos la tranquilidad de que parten de este mundo con Cristo Jesús, y sabemos que van a un destino eterno por medio de la fe. Pero al mismo tiempo también escuchábamos con tristeza que ayer Nueva York, ¿verdad?, batió su propio récord: 799 personas fallecidas en 24 horas. O sea, faltó una persona para 800. Eso es un número terrible, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿cuántos de esos 799 partieron de este mundo con Jesucristo? Y ahí está la verdadera desgracia, ¿verdad? Irse de este mundo sin haber conocido a Jesús. Por eso es la urgencia, hermanos, de predicar el Evangelio. Por eso es la urgencia de dar una palabra de salvación a las personas. Y entrando un poquito, ¿verdad?, y al final estaremos orando por todas estas cosas, pero entrando un poquito ahora en materia de nuestro devocional. Hoy es viernes, para muchos Viernes Santo. Hoy es un día donde en muchos lugares se observaban tradiciones, cosas, se hacían procesiones. Sin embargo, el mundo está paralizado un poco, ¿verdad?, con todas estas cosas del coronavirus. Pero como digo siempre, la palabra de Dios no está encerrada. Y yo quiero reflexionar con usted en esta mañana sobre los eventos de Semana Santa, ¿verdad? Normalmente el viernes hablamos acerca de la crucifixión de Jesús, porque es el día en que el Señor muere, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Ayer estábamos hablando de la cena en el aposento alto, de el tiempo en Getsemaní, y sabemos que este tiempo en Getsemaní termina con el arresto de Jesús, ¿verdad?, tras la traición de Judas, y comienza, ¿verdad?, ya se comienzan a desencadenar estos eventos finales, donde Jesús es arrestado, interrogado, maltratado, azotado, finalmente juzgado y condenado a morir en la cruz. Quiero leer con ustedes hoy en Mateo, en el capítulo número 27, los versículos del 15 al 26. Hay mucho que pudiéramos hablar, y tengo que escoger apenas una pequeña porción para compartir con ustedes en este día. Pudiéramos estar hablando de la cruz, del momento, ¿verdad?, de Jesús entre los dos ladrones. Podemos estar hablando de ese camino, ¿verdad?,
de Jesús hasta el Gólgota. Hay tantas cosas, pero quiero concentrarme hoy en una elección y en un momento crítico, ¿verdad? Donde se le preguntó a la gente, o se le dio a la gente la elección entre Jesucristo y Barrabás. Voy a leer allí en el capítulo 27 de Mateo, los versos del 15 al 26. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y Barrabás, ya ven que la Biblia misma nos dice que era un hombre famoso, y sabemos también, ¿verdad?, porque lo dice la Escritura, que era homicida. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Miren qué pasaje ¿verdad?, tan interesante. Y aquí hay un clímax. Hay un clímax en el momento en que Pilato pregunta: ¿a quién quieren que suelte, verdad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y sabemos todo el proceso, ¿verdad? La Biblia nos dice que Pilato incluso había intentado soltarlo, que lo había remitido primeramente, ¿verdad?, a Herodes, y Herodes se lo vuelve a regresar a Pilatos en varias ocasiones. Y miren qué interesante, Pilato declara la inocencia de Jesús. Y aquí en el versículo 18 nos dice Mateo, ¿verdad?, que Pilato reconocía que a Jesús lo habían entregado por envidia, ¿verdad? Así que, y quiero que note estas cositas porque es importante lo que voy a compartir en esta mañana. Aquí hay tres actitudes que yo quiero que usted pueda notar en esta mañana. En primer lugar, la actitud de los oponentes de Jesús. En segundo lugar, yo quiero que usted note la actitud de Poncio Pilato. Y en tercer lugar, vamos a estar mirando la actitud de la multitud. Tres diferentes actitudes, pero que son dignas de observar ante esta disyuntiva, ¿verdad? Cristo o Barrabás. Y quiero empezar hablando acerca de los oponentes de Jesús, y vamos a circunscribirnos, ¿verdad?, al momento, ¿verdad?, los que conspiran para entregar a Jesús. ¿Quiénes fueron los que lo presentaron a Jesús, verdad? Allí. Bueno, los oponentes de Jesús en aquel momento eran los sacerdotes, los ancianos, los líderes religiosos de Israel, ¿verdad? Ellos son los que entregan a Jesús y lo llevan delante de Pilato, y además son los que persuaden, dice el texto, a la multitud para que ellos pidan a Barrabás en vez de a Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué, verdad, estas personas se oponían directamente a Jesús? ¿Cuál era el móvil que tenían estas personas para despreciar tanto a Jesús? Bueno, en primer lugar, y lo leemos, ¿verdad?, o todas estas historias las encontramos en los evangelios y podemos fácilmente darnos cuenta, ¿verdad? Todas estas personas no soportaban las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Jesús, en su manera de vivir, valga la redundancia, él era una protesta viva contra la actitud y las enseñanzas de todos aquellos escribas, de todos aquellos fariseos, de todos aquellos líderes religiosos, ¿verdad?
Jesús era una luz que ponía en evidencia la oscuridad, el pecado y todos los actos depravados de aquellos líderes de Israel. Fue Jesús el que los llamó a ellos hipócritas y falsos maestros, lo hizo de manera pública. Fue Jesús el que logró conquistar el corazón de mucha gente, ¿verdad? Con sus palabras, con su amor, con su autoridad. Fue Jesús el que pudo hacer milagros increíbles, ¿verdad? Señales tremendas con poder de lo alto. Así que, en resumen, Jesús hizo lo que ellos no podían hacer. Enseñó lo que ellos no podían enseñar con su manera de vivir, y vivió precisamente como ninguno de ellos había nunca podido vivir. ¿Y cuál fue el resultado de todas estas cosas? Pues el rechazo, ¿verdad?, de todos estos líderes. Un deseo inmediato de quitar a Jesús del camino. Aún después de su muerte y de su resurrección, ¿verdad?, los discípulos que continuaron con el mensaje de Jesús tuvieron que también enfrentar lo mismo, ¿verdad? El deseo de quitar el nombre de Jesús, el deseo de borrar el nombre de Jesús, sus enseñanzas y sus memorias, ¿verdad? Y eso continúa hasta el día de hoy, ¿verdad? En nuestros propios tiempos, y ahora reflexionemos un poco sobre lo que estamos viviendo. En nuestros propios tiempos, Jesús tiene nuevos oponentes, ¿verdad? Nunca le ha faltado al Señor los oponentes a través del tiempo. Hoy tenemos científicos, sociólogos, filósofos, políticos, liberales y cualquier otra cantidad de especies de oponentes, ¿verdad?, que también quieren borrar el nombre de Jesús de la faz de la tierra, quieren borrar su enseñanza. Y lo interesante es que el móvil sigue siendo el mismo en el corazón del ser humano, ¿verdad? El móvil tiene que ver con que Jesús nos confronta con nuestra manera pecaminosa de vivir. Y hay gente que se van a oponer siempre al nombre de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 18, para las personas que toman algunas notas, ¿verdad?, el apóstol Pablo reconoce que hay hombres que dice que con impiedad y con injusticia detienen la verdad de Dios. Y eso es hasta el día de hoy. Vivimos en una nación donde ahora mismo hay muchas personas que se oponen al nombre de Jesús, donde hay muchas personas, ¿verdad?, que han obrado para sacar a Jesús de nuestras vidas, de nuestras escuelas, de nuestra sociedad, de nuestro gobierno, de todas las esferas, de todas las áreas, ¿verdad? No quieren y no soportan el nombre de Jesús, pero la gran realidad es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Jesús siempre ha suscitado oponentes, siempre ha tenido personas que no han querido, ¿verdad?, seguirlo y luchan fervientemente contra él. Por eso podemos entender la actitud de aquellos escribas, de aquellos fariseos, de aquellos líderes que llevan y entregan a Jesús en manos de Poncio Pilato. Pero ahora quiero que reflexionemos rápidamente en la actitud de Poncio Pilato, ¿verdad? Este gobernador romano era un hombre, ¿verdad?, que de alguna manera su conciencia le remordía, ¿verdad?, porque la propia Biblia dice que él no encontraba en Jesús una causa que fuera digna de muerte. Sin embargo, termina condenando a Jesús. Así que Pilato representa en esta historia a aquel que quiere quedar bien con todos, y por querer quedar bien con todos termina fallándole a Dios. Hay gente que quiere quedar bien con todo el mundo, y termina fallándole a Dios. Pilato, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos dicen los evangelios, tenía cierto sentido de justicia. Él llega a reconocer, ¿verdad?, que Jesús es inocente de las cosas que le están acusando. Mateo nos dice que sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Él sabía lo que era correcto a hacer. Él sabía que debería de haber liberado a Jesús. Sin embargo, y aquí es donde viene el problema, ¿verdad?, sus intereses políticos como gobernador de una provincia, gobernador romano, ¿verdad?, de una provincia judía, no le permitían. Así que él aprovecha, ¿verdad?, la fecha de la Pascua judía y la costumbre que ya existía de liberar a un preso. Y él dice, bueno, pues, ¿qué si pongo la elección en manos de otras personas?
Y aparentemente esto parece una decisión muy sabia. Dejo que sea otro el que tome la decisión. Yo les voy a dar a ellos la opción. Si escogen a Jesús, pues habré hecho lo correcto. Este hombre es inocente, quedará libre. Y si escogen a Barrabás, pues yo soy inocente, ¿verdad? Yo soy limpio de pecado. Yo creo que aparentemente era algo muy sabio lo que estaba haciendo Pilato, pero Pilato no contaba, ¿verdad?, con la maldad en el corazón del ser humano, y no contaba con la influencia, ¿verdad?, que tenían ya los oponentes de Cristo Jesús. En el relato, ¿verdad?, de Juan, de este pasaje, ¿verdad?, en sus propias palabras, Pilato le dice, ¿verdad?, tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte. Así que las propias palabras de Pilato lo condenan, porque él tenía la autoridad para soltar a Jesús. Si él hubiera dicho suelten a Jesús en este momento, ahí hubiera terminado todo. Pero sabemos que no iba a ser así, ¿verdad? Estaba determinado todo lo que tenía que pasar. Pero la pregunta es, ¿por qué Pilato no suelta a Jesús, sino que lo condenó, ¿verdad? Además de haberlo encontrado inocente, Pilato recibe también, dice Mateo, ¿verdad?, un aviso de su esposa que dice que había padecido toda la noche por la sangre de aquel justo. Ella intercedió delante de su esposo a favor de Jesús. Pero dice aquí el versículo 19 de Mateo, ¿verdad?, que al final, por tanta presión de los oponentes, ¿verdad?, de Jesús, Pilato tuvo que hacer lo que no era correcto, ¿verdad? Y lo más interesante, quizás lo que ha hecho que el nombre de Poncio Pilato trascienda en la historia, es el acto público que él hace cuando manda a pedir un lebrillo, ¿verdad?, una vasija con agua, y allí públicamente se lava las manos para decir, ¿verdad?, como dice aquí el texto, dice que él se lavó las manos con agua en el versículo 24, delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, ¿verdad? Y así esto ha pasado en la historia. Cuando alguien quiere salirse de un asunto, dicen, fulano se lavó las manos como Poncio Pilato. Pero la pregunta es, ¿lavarte las manos te hace realmente inocente? Miren, en estos días nos están hablando mucho de lavarnos las manos para evitar el contagio del coronavirus. Y yo creo que eso ahí es efectivo. Pero lavarnos las manos para declararnos inocente de algo, sencillamente porque no tuve el valor para tomar la decisión correcta, créanme que eso no nos va a hacer inocentes. La actitud de Poncio Pilatos en este momento es una actitud digna de condenar. Y la tercera actitud que yo quiero tocar con usted en esta mañana es la actitud de la multitud. Las multitudes, ¿verdad? La multitud era curiosa, chismosa, rencillosa, falsa, ignorante y, lo más triste, fácil de manipular. Cuando usted lee en toda la Escritura, usted se va a dar cuenta que muchas veces se habla de esta agrupación de personas, ¿verdad?, de multitudes, y las multitudes fueron protagonistas de muchos hechos en la Escritura, ¿verdad? Y tiene infinitos rostros, infinitas maneras de presentarse. Fue una multitud también lo que unos días antes estaba gritándole al Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús estaba entrando allí en Jerusalén, ¿verdad? Y cuando Jesús le pregunta a la multitud que a quién preferían, si a Barrabás o a Jesús, la multitud, ¿verdad?, prefirió a Barrabás. Pero fíjense que lo hace, ¿verdad?, bajo la influencia de los oponentes de Jesús. Así que la multitud, en primer lugar, mostró indiferencia. Y esto siempre ha pasado. Las multitudes muestran a veces indiferencia. Es como el que dice, a mí qué me importa, ¿verdad?, lo que está pasando aquí. La multitud muchas veces muestra ignorancia, ¿verdad? Dice el versículo 20 al final, que fueron los sacerdotes y los ancianos los que persuadieron a la multitud de pedir a Barrabás y no a Jesús. Y por último, las multitudes a veces, cuando hay mucha gente unida, se vuelven desafiantes. Cuando Poncio Pilato dijo, mis manos son limpias, ¿verdad?, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros, como diciendo, la responsabilidad ahora está sobre ustedes,
Miren la actitud desafiante de esa multitud, ¿verdad? En el verso 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A veces las multitudes, ¿verdad?, quieren compromiso y después preguntan por qué nos están sucediendo cosas cuando ellos mismos admitieron, ¿verdad?, somos los responsables de esto, ¿verdad? Y su sangre, como diciendo, la responsabilidad de esto que caiga sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos. Qué terrible, ¿verdad? Decisión, qué terrible actitud la de esta multitud, ¿verdad? Y Poncio Pilato, ¿verdad?, aunque reconoce que lo correcto es soltar a Jesús, no lo hace. Lo deja en manos de una multitud ignorante, una multitud que se puede manipular fácilmente, una multitud que está actuando de una manera desafiante, ¿verdad? Y cuando uno lee esta historia, esto que ocurrió hace ya 2000 años atrás, ¿verdad?, allá en Jerusalén, nos damos cuenta que el ser humano no ha cambiado absolutamente nada. El ser humano sigue siendo exactamente lo mismo delante de Dios. Hoy en día, ¿verdad?, seguimos viendo estas tres actitudes. Seguimos viendo, ¿verdad?, gente que se oponen a Jesús. Jesús sigue teniendo nuevos enemigos y ya los mencioné, ¿verdad?, en estos tiempos. Filósofos, políticos, científicos, sociólogos, liberales, todo tipo de personas, ¿verdad?, que se oponen a Jesús y que se oponen a las enseñanzas de Jesús. Hoy en día tenemos tristemente mucha gente que reaccionan como Poncio Pilato, que aunque saben lo que es correcto, que aunque saben lo que es justo, pues tienen tantos intereses a su alrededor que no pueden tomar la decisión que saben que es correcta. Se lavan las manos, ¿verdad?, pensando que eso los hace inocentes. Y hoy en día también, desgraciadamente, tenemos multitudes que se dejan arrastrar fácilmente, ¿verdad?, que su espíritu y su deseo es movido fácilmente por todas estas personas que aún se muestran desafiantes a veces a Dios. Y después uno dice, bueno, y en situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo, cuando la gente, ¿verdad?, piensa en que ¿dónde está Dios cuando nos está pasando esto del coronavirus? Se nos olvida que hemos vivido muchas veces el resto de nuestras vidas desafiando a Dios. Desafiando a Dios. En esta historia, ¿verdad?, el preferido fue Barrabás y el despreciado fue el Hijo de Dios. Claro que estaba en el plan de Dios. Jesús tendría que morir en la cruz del Calvario, como sabemos que ocurrió, ¿verdad?, este día. Y muere para traer salvación. Pero la pregunta para ti que me estás escuchando en esta mañana, para cualquier persona que pueda escuchar esta palabra, ¿verdad?, ¿qué vas a escoger tú? ¿A Jesús o a Barrabás? Esta pregunta, ¿verdad?, este clímax llega a todo ser humano de alguna manera. Va a llegar a nuestras vidas momentos donde vamos a tener que hacer una elección, o Jesús o cualquier otra cosa, ¿verdad? Dios quiera que puedas escoger a Cristo Jesús. Siempre recuerdo, ¿verdad?, y hablamos mucho los pastores de ese pasaje de Marta y María, ¿verdad?, donde se nos dice que Marta estaba afanada y turbada y María escogió sentarse a los pies de Jesús, y termina ese pasaje diciendo que María escogió la buena parte, la que nunca será quitada. Usted procure siempre de tomar la buena parte en todas las cosas. Espero que en su vida usted verdaderamente pueda hacer una elección correcta, sabia, ¿verdad?, por Cristo Jesús. Algo que nos está demostrando esta pandemia es que somos tan frágiles, que en cualquier momento podemos irnos de este mundo, y que la única persona que nos puede dar una garantía, ¿verdad?, para ese momento se llama Jesucristo. Es tiempo de escogerle, es tiempo de aceptarle, es tiempo de volvernos a Él, es tiempo de caminar con Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que tú me permites compartir con tantos hermanos en las redes sociales. Pero permite, Señor, que tu palabra ruede
hablamos, Señor, y predicamos el Evangelio con el único fin de que la palabra pueda tocar corazones. Te damos gracias porque aún podemos, en medio de esta pandemia y en medio de este distanciamiento, poder estar en contacto, Señor, con nuestros hermanos. Y tu palabra no está presa. Tu palabra sigue siendo, Señor, predicada. Anoche yo me sentaba y miraba en mi teléfono a muchos siervos tuyos predicando en la noche. Y le comentaba a alguien, hay todo un buffet de la palabra de Dios donde podemos escoger escuchar. Pero qué bueno, Señor, que el nombre de Cristo Jesús está siendo predicado. Hoy, Señor, el mundo entero está celebrando la Semana Santa. Sabemos que hoy es el día donde hablamos acerca de ese momento cuando tú llegaste a la cruz para morir, Señor. Pero antes de que tú llegaras a la cruz ocurrieron algunos eventos como los que estamos hablando en esta mañana. Un evento que pone al desnudo el corazón del ser humano. Un evento que desnuda la actitud de todo ser humano. Y aquí estamos viendo, Señor, la actitud de los oponentes de Jesús. Aquellos que se oponen a ti. Aquellos que quieren borrar tu nombre de la faz de la tierra. Aquellos que quieren sacarte de toda esfera de la vida del ser humano. Qué actitud tan dura, qué actitud tan cruel. Vemos, Señor, la actitud de un Poncio Pilato, que aunque sabía lo que era verdad y lo que era correcto y lo que era justo, por otros intereses, tiene que tomar la decisión incorrecta. Permitió que otras cosas en la vida fueran más importantes que tú. Y aún pretendía ser inocente lavándose las manos, Señor. Pero sabemos que eso no nos hace inocentes, que en todo momento tendremos que hacer la decisión correcta, Señor. No permitas que nada en esta vida nos aparte de ti. Mira, Señor, la actitud de esa multitud. Una multitud rencillosa. Una multitud que era fácil de manipular. La palabra nos dice que los ancianos y los escribas persuadieron a aquella multitud de pedir a Barrabás y de condenarte a ti. Una multitud que se muestra desafiante. Una multitud que dice, nosotros nos hacemos responsables de nuestras decisiones y que venga lo que venga. Y hoy en día, Señor, te preguntamos a ti, ¿dónde tú estás? Cuando hemos vivido de espaldas a ti, cuando te hemos desafiado, Señor. Oh Dios, ten misericordia de este mundo, Señor. Permite que tengamos la actitud correcta en este día. Que cualquier persona que me esté escuchando, Señor, pueda hacer la elección correcta. Que pueda escoger por Jesús. Que pueda escoger por la vida. Que pueda escoger por la salvación de su alma. Porque todo el resto de las cosas serán pasajeras en este mundo. Son efímeras. No tienen valor eterno, Señor. Solo tú puedes darnos esta garantía de eternidad. Y lo has hecho a través de tu muerte y de tu resurrección. Hoy hablamos de que tú moriste en la cruz, Señor. Pero estaremos diciendo pronto la gran verdad. Estaremos predicando el gran mensaje de que tú te levantaste victorioso de la tumba. Que tú venciste el sepulcro. Para que sepamos, Señor, que en Cristo Jesús hay completa victoria. Y que solo aquellos que han decidido correctamente por Él podrán ser hechos partícipes de esta gran bendición, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Padre, en esta hora yo oro por los que están en dolor. Mira a mi hermano Fernando, a su familia, Señor, que están ahora mismo con este gran dolor de la partida de su papá, Señor. Mira, oh Dios, y consuela sus corazones. Gracias porque sabemos que se ha ido de este mundo contigo, Señor, y que está en tu presencia. Mira a nuestra hermana Rosa, que está delicada, a nuestro hermano David, el pastor Federico, el pastor Iván y otros tantos hermanos que sabemos que están positivos a este virus, algunos enfermos, otros en hospitales, otros conectados a respiradores. Oh Dios, mira la ciudad de Nueva York, Señor, que ayer casi tuvo 800 personas que murieron en un plazo de 24 horas. Padre, ten misericordia, oramos, intercedemos, Señor, y pedimos que tu furor, Señor, se vuelva, que derrame sanidad, Señor, misericordia. Oh Dios, tú puedes detener todas estas cosas, pero si tú las has determinado, nosotros no somos nadie para pararnos, Señor, frente a ti. Solo apelamos, oh Dios, como hijos tuyos. Apelamos a ti y a tu amor. Apelamos, Señor,
a tu corazón perdonador. Confesamos, Señor, el pecado, oh Dios, de nuestro pueblo. Confesamos, oh Dios, que estamos viviendo apartados de ti. Oh Dios, pedimos misericordia por todos los que se oponen a ti, por todos los que quieren borrar tu nombre de la faz de la tierra. Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de aquellos que como Pilato, Señor, prefieren tomar decisiones ventajosas por las cosas de este mundo. Oh Dios, misericordia para ellos. Ten misericordia, Señor, de este pueblo, de esta nación, del mundo entero. Porque a veces somos arrastrados fácilmente, Señor, y nos volvemos ignorantes, nos volvemos desafiantes, Señor, con nuestra manera de vivir delante de ti. Oh Dios, misericordia, sana, Señor, nuestra tierra. Nos humillamos, Jesús. Pedimos tu gracia, tu perdón. Oh Dios, muestra tu poder, Señor, y permite que durante este tiempo podamos ver una gran cosecha de vida, podamos ver personas que con corazones sinceros se vuelvan a ti, Señor. Queremos ver nuestros templos llenos, y no por decir que tenemos un gran número de personas en nuestras congregaciones, sino porque sabremos, Señor, que mayor número te ha conocido, que mayor número será un día de esta vida y de este mundo, Señor, a una eternidad contigo. Esa es la misión de tu iglesia, adorarte a ti y proclamar tu santo evangelio, que solo promete, Señor, salvación eterna. Todas las demás cosas llegan a nuestra vida como una añadidura tuya, Señor. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Quédate con nosotros, Jesús. Ayúdanos, Señor. Socórrenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos por estar conectados. Tiempo de reflexión. Sinceramente, tiempo de reflexión para cada uno de nosotros. Espero que usted pueda aprovechar su tiempo en casa, con su familia, como lo hace el pueblo judío hablando de la Pascua, usted hablando, ¿verdad?, acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Cuéntele a los suyos la historia de Jesús, la historia de la redención. Comparta en este tiempo, ¿verdad? Sea usted ese vínculo, ese instrumento de Dios para traer una palabra de salvación, ¿verdad? Cristo murió, pero Cristo resucitó. Cristo se ha levantado con poder de la tumba, ¿verdad? Y nos da vida eterna a cada uno de nosotros. Ánimo, fuerza, espero verte pronto, mi hermano. Sé que pronto vamos a estar juntos. Nos vamos a reunir nuevamente y quiero, como digo todos los días, abrazarte, ¿verdad? Y quiero gozarme junto contigo de nuestra esperanza eterna en Cristo Jesús. Que tengas un buen día, que la paz de Jesucristo pueda ser en tu vida, mi hermano, que pueda ser en tu hogar. Mantente seguro, ¿verdad? No salgas si no tienes que salir. Y espero, ¿verdad?, que Dios sea muy especial en tu vida. Les amo a todos. Estaremos de vuelta mañana nuevamente a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga, mi hermano. Amén.